Buenas tardes, mi nombre es Dubier Moreno, estudiante de primer semestre de la tecnología en asistencia gerencial y voy a interpretar el texto de enseñar a leer y escribir en tiempos de pandemia. El cierre temporal de las escuelas y la suspensión de las clases presenciales por la emergencia sanitaria transformaron muchos hogares argentinos en aulas improvisadas. Si bien el proceso de enseñanza se vio alterado en todos los niveles educativos, la interrupción afectó más a estudiantes de primer grado que estaban dando sus primeros pasos con la lectura y la escritura. La pandemia reveló muchas cosas. Una de ellas es la que dejó en evidencia de que no todos los hogares tienen los suficientes recursos como para reemplazar la actividad en el aula. Basta pensar en los casos de las familias más pobres que carecen de viviendas dignas y que tampoco tienen acceso a internet ni disponen de computadoras para los chicos. La crisis sanitaria que obligó al aislamiento preventivo también mostró que la noble tarea del docente en el aula no se reemplaza con facilidad y que ayudar a niños de primer grado a adquirir competencias para interpretar un texto y escribir requiere algo más que buena voluntad. En este nuevo contexto, muchos chicos y chicas de primer grado tuvieron que ser alfabetizados por sus padres o madres, quienes debieron marchar cuesta arriba para, en el mejor de los casos, generar un escenario lo más parecido a las aulas. Una tarea difícil, por no decir imposible, si se tiene en cuenta que la interacción entre los niños en el aula y el vínculo de estos con el maestro o la maestra es prácticamente único. En las últimas semanas, distintas organizaciones internacionales se refirieron a este tema, como el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Advirtió que el cierre de las escuelas en todo el mundo podrían causar una catástrofe generacional. Según el alto funcionario, la pandemia COVID-19 causó la mayor interrupción de la educación en la historia, dejando a millones de estudiantes sin la posibilidad de asistir a las aulas. Para Guterres, esta situación podría conducir a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, socavar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas. Indicó además que al menos 40 millones de niños y niñas en todo el mundo han dejado de asistir a clases en su año preescolar crítico. Los expertos de la ONU, que monitorean la situación en todo el mundo, estiman que más de 250 millones de niños ya no estaban escolarizados antes de la pandemia, y solo una cuarta parte de las personas en los países en desarrollo abandonaron la escuela con habilidades básicas. Para la Organización de Naciones Unidas, el gran desafío que tiene por delante los gobiernos de los países que logren contener la propagación del virus es adoptar medidas más adecuadas para que los estudiantes vuelvan a las escuelas y a las instituciones de aprendizaje de manera más segura posible. El organismo internacional recomienda actuar en 4 áreas. En primer lugar, adoptar medidas para garantizar que, una vez controlada la transmisión local del COVID-19, las escuelas abrirán sus puertas y recibirán a los alumnos de manera segura, para lo cual se aconseja consultar a todos los actores implicados, incluidos los padres de familia, los docentes y los trabajadores del sector de la salud. En segundo lugar, pide que se otorgue prioridad a la educación en las decisiones que se toman a la hora de diseñar los presupuestos. Tercero, que que las iniciativas de educación lleguen a quienes corren mayor riesgo de quedarse atrás, como las personas en las situaciones de emergencia o crisis, los grupos minoritarios, los desplazados y las personas con discapacidad. Cuarto, que se dé un salto hacia sistemas progresistas que impartan educación de calidad para todos como una vía para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Esto requiere inversiones en la alfabetización y la infraestructura digital,
además del fortalecimiento de los vínculos entre los sectores formal e informal de la educación. Ahora, ahora que el mundo enfrenta niveles insostenibles de desigualdad, necesitamos la educación, el gran igualador, más que nunca. Debemos tomar medidas adecuadas ahora a fin de crear sistemas educativos de calidad, inclusivos y resilientes, adecuados para el futuro, remarcó el secretario general de las Naciones Unidas en un mensaje con el que todos deberíamos estar de acuerdo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Hilary Salamanca Ibargue y represento a segundo semestre. La dificultad de aprender a escribir y leer en pandemia, por Pelusa Orellana, especialista en alfabetización y vicedecana de investigación de la Escuela de Educación de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Sin clases presenciales y con la imposibilidad de recibir un monitoreo directo, miles de niños que ingresaron este año a primero de primaria están aprendiendo a leer y escribir de manera remota. Debido a la pandemia, son múltiples los aspectos de la vida que han tenido que adaptarse, siendo la educación uno de los que más complicaciones han tenido en este proceso. El aprendizaje remoto ha sido criticado, debido a las dificultades que hay para medir su efectividad y de mantener a los estudiantes concentrados. ¿Te imaginas haber aprendido a leer y escribir en pandemia? Este es el caso de miles de niños, los cuales ingresaron este año a la educación básica. Primero básico es el único curso que está principalmente enfocado en que los alumnos adquieran estas capacidades, siendo un gran desafío aprenderlas y enseñarlas de manera remota. Pelusa Orellana, especialista en alfabetización y vicedecana de la investigación de la Escuela de Educación de la Universidad de los Andes, explicó la importancia de los primeros años de educación en la adquisición de las habilidades de lectura y escritura. Los primeros años de escolaridad formal son los que permiten desarrollar el dominio del código, es decir, la capacidad de asociar letras a sonidos para eventualmente decodificar y leer textos extensos de forma comprensiva. A partir de tercero básico, el principal desafío es comprender textos mucho más complejos y de distintas disciplinas y poder usarlos para aprender. La situación nacional respecto a los niveles de lectura ya presentaba inconvenientes previos a la pandemia. En el 2019 se dieron a conocer los resultados en comprensión lectora de la prueba PISA, la cual es implementada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Estos arrojaron que los países latinoamericanos se encuentran por debajo del promedio. Según comentó Pelusa, previo a la pandemia se identificó que existen brechas en la calidad de comprensión lectora entre niños y niñas, pudiendo esta haber aumentado durante este tiempo. Antes de la pandemia, e históricamente, teníamos brechas enormes en habilidades lectoras entre niños y niñas. Ellas tenían mejor comprensión lectoras que ellos, como también entre otros grupos socioeconómicos y en relación a la motivación por leer. No sabemos si la pandemia acortó o ensanchó estas brechas. Es probable que las haya ensanchado, especialmente para quienes, por ejemplo, no tuvieron acceso a libros porque no tienen en sus casas, o no se relacionan con personas que les lean, que les hablen de libros, etc., afirmó. La importancia de aprender a escribir y leer hizo que un grupo de amigos se organizara y creara un proyecto para ayudar a los niños durante este proceso importante. Salvemos el 2020 partió en mayo, luego de una serie de investigaciones en torno al área de la educación. La iniciativa busca ayudar a estudiantes de primer nivel a adquirir las capacidades de escritura y lectura a través de un acompañamiento especializado. El pilotaje que hicieron previo a iniciarse el proyecto los llevó a centrarse en la educación básica, en específico en los niños que inician el aprendizaje de lectoescritura. Si en un contexto normal la educación tiene vacíos, ¿cómo sería con este intermitente de clases? Normalmente en escuelas, en contextos más vulnerables, el proceso pedagógico es difícil.
151.000 niños y niñas en Colombia pasan a segundo de primaria sin lograr un nivel adecuado de lectura. La iniciativa se desarrolla gracias a mentores que de manera voluntaria y sin importar su carrera apoyan y dan seguimiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Para participar, lo importante es contar con ganas de ayudar, compromiso, flexibilidad de horario y tener claro que se debe permanecer hasta que el niño culmine el año escolar. Actualmente continúan recibiendo voluntarios, ya que existen varios establecimientos esperando participar del proyecto. Y a medida que ha ido creciendo la cantidad de voluntarios, estudiantes y establecimientos que forman parte de este, analizar todo el proceso para ver si la metodología es la idónea. Recabar información respecto al desempeño de estos meses y restaurar el proyecto. Son los pasos que siguen para el 2021, el cual, pese a la reapertura de los colegios, planea continuar existiendo los próximos años. Lograr medir y comparar los efectos de la pandemia ha generado en la educación y en específico en el proceso de aprendizaje de lectoescritura es fundamental para evaluar el futuro. Los proyectos de afianzamiento escolar son cruciales en estos momentos, ya que la educación remota imposibilita a los profesores realizar un detallado seguimiento del proceso de aprendizaje de cada alumno. Gracias por su atención.